Buenas, gente linda y buenas, Eva. ¿Me oís? Te oigo perfectamente. Bueno, buenísimo. Acá estamos arriba del avión, de la nave. Aquí de nuevo. Vamos a ver a dónde terminamos. Bueno, en principio, gracias a la gente que vaya a escuchar, compartir, aportar con preguntas, difundir el material. Vamos a ir haciendo lo que nos habíamos comprometido con Eva, de continuar profundizando la reflexión sobre el lenguaje, la palabra, cómo eso construye el mundo cotidiano que cada uno se va creando. Y hoy elegimos profundizar más en relación a, como bien saben, el título que elegimos en relación a la educación, la palabra y la libertad, puntualmente. Si todo continúa como deseamos, vamos a ir de vez en cuando haciendo este tipo de trabajo, de reflexión, de mirada, de aporte, sembrando dudas, aportando experiencia, con la idea de ir transformándonos individualmente y de a poco construyendo otra organización humana con otra forma de funcionar y de compartir. Bueno, ¿cómo estás, Eva? Pues estoy encantada de que se haya realizado el segundo capítulo de esto que se está creando. Y quiero dar las gracias por todas las personas que me han escrito o han comentado que les gustó mucho la primera que hicimos. Y son varios. Eso te lo tenía guardado, es sorpresa, no te lo he dicho antes para pillarte en directo. Y quería agradecer todo este apoyo, porque al final lo que acabas de decir es lo más importante, que hayan espacios donde podamos abrir la conciencia, sembrar duda, como has dicho, que es muy bonito, y sobre todo abrir posibilidades que están ahí y que nos llevan a lugares distintos, a lugares más cercanos a nuestra esencia, a la vida, al planeta, al respeto, al amor. Y la verdad que pertenecer a esto es en realidad un honor en cierto sentido, ¿no? Y me siento muy afortunada por eso, así que muchas gracias. Bueno, igualmente. También para mí es una alegría, como dijimos la vez pasada, que le recomendamos a la gente que vayan a tu canal, que van a encontrar el video anterior. Bueno, en mi canal está en la sección en directo, pues no lo van a encontrar cuando ingresen a la plataforma. Que ahí fue un poquito la apertura de todo esto, ¿no? Cómo se nos ocurrió, se fue dando básicamente la idea bueno, yo soy un poquito más escritor más reciente que vos, me parece que vos me llevas una linda ventaja. Y surgió esto de ir compartiendo por la afinidad de miradas, de análisis de las cosas, de sentir, eh, cómo podemos dar dentro de nuestras posibilidades a la gente, quizás de una manera más cercana o más simple en un diálogo, en un ida y vuelta de análisis, qué es lo que uno aplica dentro de las posibilidades que tenemos para manejar nuestra palabra mental, nuestra palabra sonora, y en base a eso todo el constructo de neurología, de programas, de condicionamientos que vamos desarticulando o que seguimos replicando y bueno, continuamos como venimos, ¿no? Así que fue una linda idea y acá vamos en el segundo encuentro. Bueno, la responsable de haber hecho el guión de hoy sos vos y me encanta, así que yo voy a ir acompañando ahí con preguntas y acotaciones. Así que también aclaro de antemano que si hay algún desperfecto técnico, no pasa nada, es parte del show. Acá estamos un poquito con los controles y demás. Así que, ¿te gustaría agregar algo antes de que iniciemos con un poquito el material que vamos a ir llevando? Sí, hay una palabra que mientras hablabas llegaba, que es la palabra ignorancia. O sea, que para mí la intención de este tipo de encuentros hacen que seamos cada vez menos ignorantes. Y eso es muy importante porque el saber es lo que realmente nos devuelve el poder. No el poder en el sentido de dominación, que es una de las causas de nuestra ignorancia,
sino el poder de nuestra habilidad de hacer, de vivir, de expresar en armonía, en libertad, en, en amor, básicamente. Y, y una de las intenciones importantes es esa. Por eso lo del guión es un poco una trampa, porque para quienes ya hacen este tipo de encuentros, saben que en realidad hacer algo así requiere tiempo, requiere energía, requiere dedicación, requiere cariño, requiere cuidado, requiere conocimiento. Y, y a veces la sensación esa de sentarse y escuchar a alguien, a veces no valoramos hasta que no lo hacemos. Entonces, en, en- en mi caso, hasta ahora, hasta esta entrevista, justo, o esta charla, este encuentro, todo han sido entrevistas. Entonces, sí, siempre me he sentado cómodamente mientras alguien me preguntaba algo. Entonces, gracias a este encuentro entre nosotras dos, me he puesto en un lugar distinto, lo cual me ha enriquecido mucho y me ha dado como una sensación de cooperación más necesaria. Y esa es la única razón por la que al final decidí, porque yo soy antiguías, antimétodos, antitécnicas, y decidí como aportar pues una guía que, como bien deducirá quien está escuchando, nos la vamos a saltar si nos da la gana, pero porque es una cuestión de que al final este tipo de encuentros es una energía entre lo que estamos experimentando nosotras que estamos aquí y todas las personas que están escuchando. En realidad no hay ninguna casualidad en nada, según yo veo la vida, y la energía hace que lo que se exprese aquí sea exactamente lo que se necesita. Y bueno, esa es la razón o mi justificación por la guía y también por nombrar y porque podamos expandir al final lo que estamos haciendo tú y yo por separado, juntas, es simplemente abrir una vez más, ¿no? Por eso la palabra y el abra que está en la palabra, lo que hacemos es abrir y entonces poder dar información de otros seres que están haciendo cosas maravillosas, están dando una información muy importante. Es una parte, creo, muy útil para quien le interese eso, para quien le mueva, para quien la curiosidad le empiece a picar, pueda ir tirando del hilo y pueda llegar donde sea que su propia guía le lleve. Entonces, Claro, esta magia que se está produciendo ahora con los medios de comunicación, aunque siguen estando, ya sabemos, restringidos y no nos dejan hacer poner según qué cosas y la censura y demás, que sigue existiendo, es decir, todavía no nos queman en las hogueras como antiguamente y no nos dejan expresar según qué cosas y nace otra plataforma donde se puede poner. Entonces, realmente eso se va alimentando de la energía de quienes se atreven a expresar algo, ¿no? Y por eso creo que así se establece una red muy claro. bonita. Claro, sí, lo de la guía, la estructura, el programa, como lo habíamos hablado, es una orientación como para tener una columna vertebral. No necesariamente tiene que ser así tan rígido, pero nos ayuda un poco para... Hay tanto que podemos elegir para tocar o conversar o desarrollar que está bueno tener al menos una guía para ir de a pasos o de a etapas que posiblemente después de hacer estos encuentros nos demos cuenta que, no sé, algún tema no abrimos, no tocamos, no compartimos y bueno, yo también en mi caso siempre mi forma, yo necesito mucho la estructura, no quiere decir que después la cumpla, pero es como hablábamos la otra vez con la disciplina de las artes marciales y demás, ¿no? Cuando uno se siente como seguro en lo que está haciendo o lo que viene haciendo, después como que te permitís salirte, entrar, cambiar algo, mover y bueno, pero previo a eso en mi caso necesito un mínimo de eh, un guión, ¿viste? Después siempre hay imprevistos y cambios de ruta y bueno, y es la vida. Pero bueno. Bueno, yo de mi parte no tendría nada que aclarar. Creo que obviamente a la gente siempre le solicito o le solicitamos que se suscriban a tu canal y al mío, simplemente por una razón de que eso, aunque sea muy paulatino, permite que los algoritmos conectan con otras redes, con palabras, con gente con intereses similares y hace que esto llegue
a otro público que seguramente va a estar en relación a lo que vamos a ir compartiendo hoy, ¿no? Que le vamos a mostrar algunos materiales que están al pie del video, también los enlaces, para que puedan acceder directamente ahí, según lo que va a ir compartiendo Eva. Yo lo voy poniendo en pantalla y pueden directamente después ver el material íntegro, ya sean documentales y demás, para, bueno, ampliar y profundizar, ¿no? Bueno, hecha esta introducción, como te digo siempre, si querés hablar ahora o callar para siempre, porque si no ya pasamos al punto 1. Vamos, vamos. Bueno, según me dice el programa que nos armamos, nos pareció interesante, vos planteabas, y me parece a mí interesante, cómo es que llegamos al mundo. Voy a ir nombrando así un poquito eso en un primer punto. En un segundo, las instituciones adoctrinadoras, lo que se llaman colegios o escuelas, y después otros más que lo vamos a dejar un poquito más abiertos, pero si bien están ahí expresos, pero se los voy nombrando a continuación. ¿Cuál es tu experiencia o lo que te gustaría compartir en relación a esto de cómo es que los seres humanos estamos de alguna manera casi, no sé si decir 100%, pero condicionados en un alto nivel a cómo nacer, cómo venimos al mundo en relación a los padres, en relación a lo espiritual o lo energético, bueno, a lo sanitario, donde nos reciben, en fin. Es muy amplio, pero acá estaba más focalizado en la medicalización del parto y las consecuencias que trae, pero bueno, es un tema interesantísimo porque como sabemos mucho lo que implica el parto, ¿no? Toda la gestación de la almita dentro del vientre de la madre, recibiendo información de palabras, de emociones, del padre y de la madre, de los dos obviamente, y cuando nace ya no con conciencia, pero de manera inconsciente, todo eso se va estructurando como programa de lenguaje, ¿no? De palabras. Y como ya sabemos, no nos vamos a adelantar, pero las palabras incluso van programando el ADN, el lenguaje. ¿Qué te gustaría, por Creo que dónde te fue gustaría ir en las ramas? una rama, vamos a poner una rama. Creo que fue Wayne Dyer quien dijo que el ser humano estaba durante 9 meses, desde su concepción, estaba creándose de la nada, estaba haciendo procesos celulares, biológicos, energéticos, espectaculares, hasta que salía al mundo y decía que el entorno en ese momento decía, bueno, ahora ya está, ahora dejarnos el niño a nosotros, ¿no? Entonces, como que hacía esta diferencia entre qué ocurre cuando en estos 9 meses, al estar dentro del útero de la madre, está, digamos, en manos de Dios, o sea, en manos de su propia divinidad, su propia inteligencia, su propia sabiduría, y se va de una célula, pues le salen 2 ojos, le sale la nariz, salen 10 dedos en las manos. O sea, realmente tenemos una evidencia clarísima de que en un espacio sagrado, protegido, se puede desarrollar lo que realmente hemos venido a hacer a este mundo. Y cuando salimos, en lugar de mantener esa sabiduría, seguirla protegiendo en otro entorno, porque ahora hemos salido a otro entorno, lo que hacemos es decir, bueno, yo me encargo y ya te voy a enseñar cómo va esto de la vida, ¿no? Y que ahí es cuando empezaba a, digamos, todos los problemas que tendrá el ser humano durante su vida. Y yo tuve la maravillosa oportunidad, casi sin darme cuenta, de ver nacer ver llegar al mundo a un ser en el año 2004. En el año 2004 todavía me faltaban 4 años para mi primera crisis grande. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida, porque toda mi estructura, mi sistema de creencias, pues bueno, la cultura y dónde he nacido y lo que me han dicho, pues obviamente
el parto era algo medicalizado. Es decir, llegar al mundo que no fuera en un hospital era una locura. O sea, yo me acuerdo incluso, es una amiga mía, y me acuerdo incluso que mi madre me dijo en aquel momento: "Pero Eva, ¿cómo va a nacer el niño en un lugar que no sea un hospital?". Y mi amiga siempre se ríe porque lo recuerda, que yo, en aquel momento, que debía tener la conciencia de una gominola, de una golosina más o menos, le trasladé esta duda a mi amiga y me miró y ella estaba en plena, o sea, imagínate una mujer embarazada que ha decidido tener una criatura respetando, o sea, estaba en plena conexión con el cosmos y con todo, y me miró y sonrió y me dijo: ellas tienen miedo, tu madre tiene miedo de que pueda pasar algo, pero no se ha dado cuenta de que la ambulancia también puede llegar hasta aquí si aquí pasa algo". O sea, que me contestó con las palabras que en realidad yo necesitaba, porque eran palabras de miedo, o algo así, pero no son comillas, porque eran palabras de miedo. Y el proceso es muy divertida la anécdota, porque yo tenía tan poca conciencia en aquel momento que mi amiga me utilizó para que yo la llevara, en el momento que se pusiera de parto, que yo la llevara desde su casa, ella vivía en un apartamento pequeño en Barcelona, a unos, igual hay 30, 40 kilómetros, a un pueblo que es donde estaba la casa de partos, y ella me pidió a mí si yo podía, como era la persona que conocía, yo en aquel momento tenía ya te digo, una conciencia justa, y era la típica empresaria ejecutiva que tenía coche, tenía móvil, y entonces ella me dijo: Eres la única persona que conozco que tiene el móvil encendido 24 horas, y eres la única persona con la templanza suficiente para llevarme de parto hasta el lugar donde yo quiero ir. ¿Harías eso por mí?". Y yo, claro, obviamente, yo tenía una configuración muy de salvadora y de ayudadora en aquel momento, le dije que sí. Entonces, ese era mi papel, en teoría. Y cuando llegamos a como era una casa de partos, las personas que estaban relacionadas con el momento en el que iba a dar a luz, hacíamos como reuniones, y yo iba allí. Entonces fui esto antes de que naciera. Y yo fui allí y me sentía como pues no sé, me sentía como más o menos como un burro en un garaje, más o menos, se debe sentir, no sé cómo se siente un burro en un garaje, pero más o menos esa era yo. Yo miraba a todo el mundo, me parecían todos muy hippies, era como, pero esta gente, o sea, te lo explico así porque fue así, Sí, porque sí, para mí era un mundo totalmente ajeno, o sea, era como, no conocía nada de todo eso. otra dimensión. Sí. Exacto. Entonces, después de explicar todo y todo, yo era como, yo solo soy la chofer, ¿no? Y entonces la mujer, que es una comadrona muy conocida aquí en Cataluña, creo que su nombre es Montse Catalá, no sé si ahora sigue, porque hablamos de hace 18 años. Y entonces ella era una mujer muy energética. Estaban todos los acompañantes y las acompañantas, no, acompañantes se dice también, ¿no? Y, y dice, bueno, ahora vamos a ver un vídeo con un parto. Entonces yo hice así, me paré y le dije, no, no, pues yo me voy. Y la mujer me dijo, ¿cómo? La mujer hacía 1,5 metros, ¿eh? ¿Cómo? Y digo, que yo me voy, que yo no quiero ver un parto. Y yo se lo dije así, ¿no? Con mi energía de aquel momento, que era esta. Y me dice, ¿por qué no vas a ver un parto? Y claro, yo tenía mi idea, porque en realidad yo jamás había estado en el nacimiento de un bebé. Y yo, porque yo no quiero, porque no quiero ver cómo sale un niño y la sangre y todo eso, yo no quiero. Y me dice, hace así, toda seria ella, dice, ¿tú vas al cine? Y yo le digo, sí. ¿Y has visto en el cine alguna película en la que a alguien le sale sangre, o se asesina a alguien, o se mata, o se empezó como a, ¿sabes? Y yo, sí. Y pagas por eso, ¿verdad? Sí, el cine no es gratis. Pues siéntate aquí ahora mismo y haz el favor de ver esto, ¿sabes? Como, primero la mujer se aseguró que no tuviera nada con la sangre, que no tenía que ver con eso, tenía que ver en que no tenía ni idea de lo que realmente era un parto, no tenía ni idea. Y cuando yo vi aquello, se fue todo el mundo y yo me quedé, lo tenían en vídeos VHS, o sea, imagina, me quedé como si fuera
no sé, como si hubiera estado en estado de hipnosis poniendo un vídeo tras otro de partos naturales sin parar, en plan, o sea, como que mi cerebro no entendía lo que estaba viendo, ¿sí? Se empezó a reconfigurar de otra manera, claro. Y bueno, aparte de que se rió todo el mundo de mí, por supuesto, el día que llegó el día del nacimiento y hice muy bien, como siempre en aquel momento, porque hay que hacer las cosas muy bien, mi, mi rol de chofer. Y cuando llegamos, recuerdo que la mujer me dijo, tranquila que no va a parir hasta dentro de un par de días, ¿no? Y dije, anda, ¿no? Yo, claro, yo tenía todas mis cosas en la cabeza de, no, pues va a parir, pues ya hay que parir, que eso es lo que hacen medicalizándolo. Es decir, en la mayoría de lugares, pues no utilizan una cama más de lo necesario, pues cortan y ya está. Hacen cirugía, que es lo que saben hacer, ¿no? La medicina alopática. Y, y me dice, ¿te aviso? Porque claro, yo era la chofer solo. Y dije, sí, avísame, porque como había tenido la cosa esta de mi cerebro no entender. Y aquella experiencia, yo vi llegar a Nam, que es el nombre de este ser magnífico al mundo, aquella experiencia realmente para mí fue un punto de inflexión muy grande y tardé 4 años más en dejarlo todo, y para mí me cambió la vida realmente. Puedo decir que fue una de las experiencias más importantes que yo he vivido, porque además mi amiga, al cabo de parir, después de 2 horas, estaba pidiendo un plato de espaguetis. O sea, que para mí era como, ¿qué? Sí, porque para mí fue alucinante. Y, y eso me llevó a darme cuenta que cómo podemos estar creyéndonos algo y defendiendo, porque la clave aquí es que yo puedo estar defendiendo algo que ni siquiera conozco y yo estoy creyendo algo sin saberlo. Y encima estoy teniendo una actitud frente a los demás de supuesta ayudante, salvadora, como en el caso de mi madre, que la mujer lo dijo pues con cariño, ¿no? ¿Y si le pasa algo y la ambulancia? Sí, o sea, y cómo va a tener el niño ahí, porque ella tenía ese miedo. O sea, que incluso son actos que se hacen aparentemente como para ayudar a la otra persona, ¿no? Y realmente una de las grandes formas de educarnos, que ahora hablaremos de eso, de educarnos en el sistema es llegando al mundo en hospitales. Hablo cuando es todo normal, es decir, una mujer embarazada no está enferma. Entonces, hay que entender que como no estás enferma, no necesitas ir a un hospital. Los hospitales están diseñados para cuando alguien está enfermo. Y una enfermedad se trata con la medicina que cada uno quiera, que esta libertad también nos la están empezando a quitar, y en general la medicina alopática, que ese es el nombre que tiene la medicina, la gente le llama la medicina, pero hay muchas medicinas. Está la medicina china, la medicina ayurvédica, hay muchísimas medicinas. Y la alopática, que es la que utilizamos, que se utiliza ese término porque es la que está basada en medicamentos, que tampoco son medicamentos, ahí también hay un juego de palabras, porque un medicamento tiene la misma... tiene la misma raíz que meditación y tiene la misma raíz que medio, porque es lo que devuelve la homeostasis que se llama al cuerpo, es decir, el equilibrio, básicamente. Pero si yo utilizo un fármaco, que ese es el nombre que realmente le corresponde para arreglar algo y me estoy cargando otra cosa, estoy desequilibrando. Igual arreglo ¿no? De momento el problemilla igual lo arreglo. Y bueno, también hablaremos de eso. Entonces, es importante empezar a cuestionar por qué nacemos en hospitales. Y investigar eso nos va a llevar a darnos cuenta que es una intervención de lo masculino, sobre todo, porque sabemos que hace no tantos años la mujer no podía estudiar y, por tanto, no le daban permiso para poder acceder, en este caso, ni a la medicina, ni a la abogacía, no podía, no tenía esos derechos. Y, por tanto, aunque las mujeres parían en casa y estaban con las mujeres, que son las que más pueden entender en este caso por lógica biológica, puede entender lo que ocurre en un parto,
Cuando los hombres vieron que eso es poder, porque es decir, a la que la mujer está conectada con su bebé y genera la oxitocina que necesita y el bebé está en contacto con la madre y todas esas cosas, pues lo que se hace es tener seres libres, porque tienen la fuente de amor, nadie se la quita. Cuando naces en un hospital, lo primero que hacen es separar al niño de la madre, ¿sí? Sí, sí, Lo que se ha hecho antes ha sido cortar a la madre y le han sí, enchufado oxitocina química, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estas 2 cosas, ha hecho que tanto la relación madre-hijo, que por eso ahora estamos en el momento o sea, la primera causa de muerte en España es el suicidio ahora mismo. Ahora mismo. Entonces, quiere decir que hay algo que estamos haciendo muy mal. Y ese es el inicio de lo que estamos haciendo mal, en mi opinión. claro. Sí, coincido, yo lo llevo un poquito más allá, con una mirada quizás más menos tangible en lo inmediato, pero lo que yo entiendo y he investigado, bueno, es mi parecer, el problema no es del hombre, sino que es del satanismo. Y viene con la invasión de las entidades y los demonios a generar violencia contra la humanidad. Obviamente la violencia y el abuso de poder, como es una energía masculina, eh, digamos que se canaliza por el varón, pero también ejercido por la mujer con violencia o poder desequilibrado, es el mismo daño. Claro que, digamos, acá se mezcla, digamos, no me quiero ir mucho para no cortar el hilo para no hablar mucho yo, pero, digamos, se desvirtuó mucho el equilibrio, esto que vos estás diciendo de que lo femenino, el vínculo con la madre, con su hijo, eso es vital, es sagrado, es un universo en sí mismo, y ahí el hombre cumple un rol, otro, vamos a decir, más de protección o de asistencia, no en sí en el parto, que normalmente, como vos decís, es más eh, entendido, más acompañado y más cuidado por un entorno maternal, femenino. Eh, pero sí, cuando esto dentro de todo el alejamiento de lo espiritual, como vos estabas diciendo, del niño vinculado a la madre en un universo de amor muy hacia adentro y súper expandida, conectada con el alma que viene adentro suyo, eh, era vital que el satanismo, las entidades, los Anunnakis, de ahí para acá, toda la ciencia material, económica y pervertida, necesitaba hacer esto que vos decís, o sea, hacer un corte, una separación, una intervención, y porque siempre en todo lo que vamos a ir viendo es la necesidad de separar al ser humano, al individuo, con su conexión con el amor interno, que es lo que te da la sabiduría, y la madre, ese contacto, además del parto, un buen tiempo mientras somos bebés, es esencial para la confianza en uno, para bueno, un montón de cosas. La conexión con lo interno, con el amor y con lo trascendente. Pero bueno, continúa así, no me doy, no me voy demasiado. No, Pero creo que es muy útil este tipo de aportaciones porque ya sabes que en algún momento cuando se empieza a expresar información, llega de una manera que pueden haber formas de expresarla, o sea, es una de mis pasiones, el poder de la palabra, y que la forma de expresarla pueda llevar a confusión. Entonces, yo te agradezco este tipo de intervenciones porque obviamente no me refiero al hombre. Por eso o sea, me refería al tema de que la mujer no podía acceder a los estudios, por tanto, lo que hicieron fue sacar a las mujeres de que parieran en casa y que parieran en hospitales, y los únicos que funcionaban en hospitales eran los hombres, me refiero a eso. Y obviamente ha habido mucho desde ese momento hasta el día de hoy, porque hay algunos hospitales donde se puede nacer en un entorno respetado,
Y eso Después de mucha obviamente, lucha, después que, de mucha lucha de muchas parteras, obstetras, mujeres, madres, y hombres, eso es lo que y quiero también decir. hombres, Claro, o sea, que ujú, me refiero que a que esto pusieron. siempre es un equilibrio entre los dos, cuando muy bien queremos darnos cuenta de que es verdad que el satanismo y lo material, lo económico y lo pervertido, como lo llamas, tiene un canal más fácil a través de lo masculino, pero no quiere decir, no estamos hablando de todo, ni No, tampoco. no, Es sí, sí, importante, sí. creo. Matiz importante. Y la separación esa, Germán, al final, esa separación de la que hablamos es la que consigue que luego ese niño que lo han separado de su madre sea un objeto de diana para poder obedecer, que es lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Entonces, dándonos cuenta de esta información, o sea, dándonos cuenta de lo que ocurre, se entiende y se comprende las dos cosas. Se puede abrazar también, porque al final los hombres, en este caso, que solo podían estudiar, pues tampoco lo daban por... O sea, algunos de ellos ya les venía dado y como hablamos en el primer capítulo, que hicimos la mención esa estelar de, de las baby farms de Chicago, que a principios del siglo XX, si alguien quiere, pues puede ver el otro, el primer vídeo, hicimos esa mención de que se hizo como una intervención muy grande en la forma de nacer. Por tanto, hay una cantidad de seres que llegaron al Claro. mundo a principio del año pasado de una forma hiperviolenta y que luego son objetos de violencia. Entonces, Ujú. es por la forma en la que hemos nacido. Por tanto, una de las soluciones es cambiar la forma en la que llegamos al mundo. Sí, sí, coincido plenamente, digamos, siempre en diferentes etapas y métodos, como que el ataque es en contra de lo natural, que sería un vínculo amoroso, respetado, cuidadoso entre la madre con sus hijos, posteriormente también entre el padre y sus hijos, y lógicamente, por ende, entre las parejas, donde hoy está, lo natural está muy desvirtuado y casi que ni se entiende qué es lo natural en una relación, en donde el equilibrio, el respeto, el entender, el ver la necesidad del otro y tratar de integrarla y que la pareja sea permanentemente como ese juego de encuentros, entre comillas, una negociación de intereses como para poder encastrar y ir, digamos, en un avance compartido. Y ahí los niños, en esa armonía, con un vínculo y estructuras y límites y respetos y cuidados y jerarquías de lo que es de mamá, lo que es de papá y todo eso definido, pero a la vez en conjunto, hace que el psiquismo del niño, y cuando digo psiquismo me refiero también al corazón, ¿no? Todo lo neurológico en el cerebro, en el corazón, en el intestino, eh, tenga una conexión y una fuerza y una convicción en sí mismo que después no te la, es difícil que te la coarten, ¿no? Pero bueno, ese sería entonces un poquito el inicio de toda esta separación o la manipulación y el sometimiento que empieza con esta educación que estamos analizando. Sí, para otro capítulo podemos, incluso porque ahora ya, en el momento que vivimos, empieza ya un poquito antes, porque como se ha hecho una campaña para esterilizar a la población, y se ha montado en cada esquina de las grandes ciudades un sitio de... Sí, por las dudas no nombremos palabras que puedan hacer bajar el video, pero sí, totalmente de acuerdo, porque acá no sé lo que puede pasar Ok, con YouTube, ok, ok. Como me ha salido, a pero la primera sí, no me ha salido, pues vamos a apelar a la sabiduría divina y bueno, como tener también la información de que se está complicando un poquito más. Es decir, hay una parte de la población que tiene eso, se le está complicando más. Y, y no pasa nada porque esta vida es un juego, amigo. Es lo más espectacular, es que no se trata de sufrir ni de sentirse víctima, sino de darse cuenta que tenemos la capacidad de crear y de vivir y de, y de, y de generar.
somos el principio generativo, la famosa G de nuestros amigos masones, ¿sí? Que mucha gente dice que es Dios y demás, porque es el 7 y tal, y a lo mejor tengo que ver con la... Ellos saben Sí, muy bien el poder femenino y la generación viene de ahí. Entonces, tú sí, has ellos dicho una siempre palabra... utilizan los símbolos sagrados para desvirtuarlos y usarlos para los fines de ellos, incluso como los números y letras y palabras. Pero sí, vamos a dejarlo. Porque tienen... Bueno, está bien, porque en realidad todo lo que estamos haciendo es desvelar un conocimiento que le pertenece al ser humano y que se han metido en medio para Tal convertirse en cual. los traductores y los intérpretes de cosas que no deberían. En medio es la palabra correcta porque, bueno, es todo representativo, la espiritualidad, la educación, la política, la economía, y vos vinculabas, mejor dicho, corriendo las letras en la palabra medio y miedo, hacías en el programa anterior digamos, un señalamiento, ¿no? De esto de meterse en el medio y ejercer el miedo ante todo por la desconexión con la madre, con la familia, con lo espiritual, con lo ancestral, con lo amoroso, con lo natural. Bueno, nos manejan como con facilidad. Solamente porque somos ignorantes todavía. Solamente por Claro, eso. Y claro. por eso es tan importante este tipo de cosas que hacemos, porque nos saca de la ignorancia. Ignorar Totalmente. algo, hay una diferencia entre, hay una palabra que se llama nesciente, creo que es en español, que es cuando realmente no puedes saber algo. Ignorancia quiere decir no a algo que puedes saber. Porque Claro. hay cuando se nace de esta manera, y mis amigos y yo siempre hacíamos la broma de habrá que esperar a que Nam sea mayor, ¿no? Porque decíamos, bueno, nosotros estamos ahora con esto y lo de manifestar, en la época que me dio por creerme que lo podía manifestar todo, y, y entonces decíamos, habrá que esperar a que él sea mayor, ¿no? Y mi amiga y yo, que él ya, ahora ya tiene 18 años, alucinamos, porque decimos, ¿cómo es capaz de manifestar las cosas que manifiesta? O sea, él dice, o sea, y ya empiezan a ser, digamos, para las mentes programadas, pruebas fehacientes de que realmente una mente que no ha sido interferida, que ha sido respetada, que ha llegado al mundo en un entorno cálido, con quien realmente aman, con la luz baja, con la música que querían en el agua, al ritmo que necesitaba, y luego se ha protegido ese ser para que desarrollara lo que sentía, y no se le ha domesticado, ni se le ha... Sí, ¿Cómo manifiestan de una manera espectacular? De, ay, mira, pues a mí me gustaría hacer esto. Pum, 2 días y aparece eso. Dices, pero, ¿no? sí, sí. Nosotras que hacemos la broma, yo llevo 15 años en el mundo de, venga, va, puedes crear. 15 años. Y el Sí. chaval tiene 18, hace así, y al día siguiente le montan Sí. en su pueblo una escuela de lo que acaba de pedir. Y dices, Sí, sí. Antes que nos vayamos a este tema que se me iba cruzando hoy cuando hablabas y después me olvidé, todo esto que venías describiendo de cómo traer una almita al mundo, muchas culturas antiguas de muchos lugares, acá en América, allá en la península, los celtas, bueno, lo poquito que conozco porque debe haber pasado en muchos lugares, al menos acá que conozco bastante, todo este trabajo de la madre con el almita, la familia, la comunidad o la tribu, haciendo una ceremonia para recibir el alma, para ver en sueños qué nombre quería ese alma que le pongan, bueno, todo un montaje entre comillas muy diferente, ¿no? Un universo muy diferente a lo que la ciencia materialista generó con toda esta estructura, ¿no? Alienizante. Y dentro, en una etapa me convocaron para dar un poquito de herramientas de educación emocional en ese ambiente para madres y padres que que traían hijos al mundo. Y fue muy lindo, mucho más, no presencié partos y demás, creo que se me hubiese bajado la presión, pero este,
pero es un mundo totalmente diferente, o sea, es vivir en armonía, en amor, en contención, en mutua ayuda, en coordinación, no sé, en un amor simple, llano, común, cotidiano, en fin. Eso nomás quería acotar que las culturas, muchas, no puedo decir todas, pero muchas tenían esta estructura matriarcal en el sentido de que la mujer estaba ordenando, coordinando, manejando lo que era la familia, el hogar, y el hombre salía o a cazar o a pescar o algo así, y, y todos los niños eran cuidados y protegidos como parte de la gran familia que sería la comunidad, el caserío, la tribu, el clan, ¿no? O sea, un concepto muy distinto a lo que nos pasa hoy de que cada vez estamos más individualizados en todos los aspectos y en esto en relación a la crianza de los niños, bueno, ni qué decir. Eso nomás quería. Sí, hay una cosa que creo que es lo que va a cerrar este capítulo, porque ya, ya llevamos 41 minutos, así que, Sí, ¿qué es lo natural? Es importante darnos cuenta de que el nacimiento es algo natural. Y cuando empiezas a observar, he tenido la suerte de asistir a otro unos cuantos años después. O sea, que he visto llegar a 2 seres al mundo directamente. Y cuando empiezas a darte cuenta de que tienes todo lo que necesitas para eso, que la experiencia que te has pedido en esta vida terrenal es un cuerpo de mujer que tiene todo lo que necesitas para traer una vida al mundo. Todo. No, y cuando lo ves en el mundo animal, en los mamíferos, ves que una yegua no necesita a nadie, no hay nadie que les acompañe es decir, tienen todo. Que esto es algo un poquito más profundo, pero de momento con el mindset que tenemos, vamos a dejarlo ahí. Y es importante saber eso, investigar eso. Como me pasó a mí con los vídeos, que era algo que para mí era surrealismo. Investigar y darnos cuenta de que es natural, es fisiológico, tienes todo lo que necesitas para traer un bebé al mundo. Y que la única razón por la que te vas a un hospital es porque te meten mucho miedo. Te dicen todo lo que te va a pasar, que eso, ahí voy a cerrar con esta anécdota vamos, es muy sí, divertida. sí, y Bueno, te cuento la anécdota esta, que es muy divertida, que es una amiga que también tuvo su cría en casa y, y bueno, ella como todavía sentía un poco de inseguridad, pues de vez en cuando iba a visitar a una doctora, que yo, bueno, aquí cada una depende de su seguridad, es decir, es mucho, yo considero mucho más ecológico si realmente tienes un poco de inseguridad hacer algo así sabiendo dónde vas, porque si vas a una discoteca no pidas un zumo de naranja, quiero decir, estás en una discoteca, ¿sabes? O sea, que hay cosas muy... Y en aquel momento le ofrecieron pincharse, vamos a decirlo así, porque no vaya a ser que nos bajen el vídeo. sí, 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 es muy Después, adecuado. gracias. Bien, Eva, bien. Y mi amiga le dijo, no, no, yo no. Y la mujer la miró y le dijo, que no te preocupa tu bebé. Claro, sí, te empiezan a agarrar por donde más te puede dar miedo. Y hay una prueba entiendo que deben tener detrás un gran negocio para esa prueba, porque es una prueba de esas que una, si le pone un poco de sentido común, la entiende poco, y es una prueba muy agresiva, tanto para la mujer como para el bebé, porque se atraviesa con una aguja todas las capas y se llega y se agujerea la placenta, que le pregunté a un amigo y me dijo que sí, que se agujerea. Bueno, espectacular también la capacidad que tenemos. En fin, que eso es algo que está No sabía, pero recomendado. terrible, sí. Y la anécdota es que mi amiga luego, alguien le propuso, le dijo que para estimular el cuerpo se podía hacer reflexología, ¿vale? Que la reflexología, pues normalmente se hace en los pies
y quiere decir tocar los puntos, porque todo el sistema nervioso tiene las Sí. terminaciones en el pie. Es muy conocido ya la reflexología, ¿vale? Y alguien de su familia le dijo que vigilara, que había escuchado que la reflexología podía dañar y podía ser muy peligrosa. Y entonces tuvimos un momento de esos de, o sea, ¿cómo pueden decir que tocar los pies eh, sea peligroso para un, ¿no? Y aparte te lo hacen muy técnico, porque te dicen, no, porque es el final Hay un de estudio que dice esto. sí. Entonces el órgano, bueno, vale, venga, aceptamos barco. ¿Y qué pasa con esa prueba? Con una prueba en la que te clavan una aguja, ¿qué pasa con esa prueba? Entonces es como el despertar ese, ¿no? De decir, wow, Sí, vamos a volver a esa sabiduría, vamos a volver a lo natural. Natural viene del egipcio, de nater, que quiere decir espíritu. Entonces, volvamos a lo natural y sepamos que tenemos toda la información que necesitamos, porque si no, no estaríamos eh, trayendo bienes al mundo. claro, no sabía eso. Nater se relaciona con espíritu. Sí, en egipcio. Y Sí, mirá, si muy vinculamos interesante. ley natural con ley espiritual, no tenemos ninguna confusión de qué tenemos que Espectacular. Mira, seguir. Qué mm, interesante, no sabía. Esto que estamos mirando y hablando nos lleva como a la misma reflexión en relación al otro momento tan importante. Bueno, hay muchos trascendentes en la vida, ¿no? Pero la muerte o la partida de este mundo, tanto como la llegada, que cuando uno la vive sin conflicto, con cierto conocimiento, con preparación, con aceptación, es un proceso muy hermoso. Me lo han contado gente que ha vivido ha vivido esas situaciones. Otros me contaron de amigos, no lo he vivido yo. Digamos, no he tenido experiencias cercanas a la muerte, sí conozco muchos casos que incluso médicamente fueron dados como fallecidos y a los minutos volvieron y bueno, obviamente no querían volver, los trajeron de vuelta. Y todo lo que cuentan, lo bueno que ahora lo dicen psiquiatras, psicólogos, médicos, neurólogos, antes lo decía un cualquiera y era alguien que le gustaba fumar algo o consumir algo, o hacerse fantasía, pero hoy lo están diciendo científicos, entonces con estudios y demostraciones felizmente se entiende que no se termina la vida con la partida del alma de dentro de un cuerpo, así como tampoco empieza cuando empieza a habitar el cuerpo. Así que esta preparación para nacer, incluso mucho anterior al parto, como decías vos, todo el cuidado en la gestación, el deseo, las ganas y la planificación cuando es con ganas y cuando es deseado, bastante diferente a cuando es algo de otra manera, ¿no? Sin criticar ninguna situación. Eh, Así que bueno, eso nomás. Después, algún día nos prepararemos para morir, Eva. sí, es un tema interesante y haremos un capítulo sobre la muerte, o lo que llamamos muerte. Desde el Y más allá lo y podemos hacer incluso. y solo para quien le haya resonado y esté en un momento en el que necesite información al respecto, hay un hombre, que se llama Manel Sans Segarra, que está haciendo una cantidad de está dando una cantidad de información respecto a eso. Yo vi algunos videos de ahí de gente de España y de Barcelona. No me acuerdo el nombre, pero posiblemente fuera él o uno de los Hay que... varios, aquí se está haciendo mucho, bueno, no sé por qué, igual también es un tema energético y de lugares, ¿eh? Se está haciendo mucha campaña porque además lo que se hace y hemos dicho que no nos íbamos por las ramas. Vamos a guardarlo para el siguiente capítulo porque además yo si entro ahí, Sí, sí, y sí, es muy importante la muerte en lo que dices, sí, ¿no? En vivirla como lo totalmente. que es, parte de la vida. Totalmente, incluso que eso también para ese capítulo que hagamos puedo compartir un poquito de mi experiencia. Yo viví un proceso muy crítico en lo emocional en donde viví mi vida como una muerte y un nacimiento, digamos, dentro de la misma vida, con el mismo cuerpo, pero me cambió la personalidad, la forma de ser, la forma de vivir, la forma de mirar, como que hubo un otro yo elegido, porque uno lo va construyendo. Es como una muerte psicoemocional a una parte de nuestra personalidad. Eh, y bueno, no sé, hay
Vamos a dejarlo ahí para una próxima. Bueno, vamos al punto Apúntalo, 2. sí. Bueno, al menos vamos a ir regulando el horario, sí, 50 minutos. En el punto 2, la idea era tocar cuestiones que tienen que ver con las instituciones adoctrinadoras, lo que conocemos como colegios o escuelas, en donde normalmente, digamos, no hay ningún conflicto con aprender, enseñar, transmitir conocimiento, transmitir entendimiento, experiencia de vida, eso es lo que necesitamos todos, pero el tema acá es como una cuestión de imposición en función de un servilismo en relación a algo o a alguien o a un grupo, ¿no? O sea, hay algo oculto que nos genera toda esa ignorancia que venís resaltando varias veces hoy, que es una palabra interesante. Había señalado una frase, Eva, no sé si la tenés ahí, si no, te la comparto acá. Sí, un detalle importante es las palabras. Colegio quiere decir conlegio, con la ley. Y eso nos da la pista de para qué se crearon. Y el conocimiento, como tú decías, has dicho, está bien la parte de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza. Ojo con eso también, porque la estructura mental que creas cuando juntas a los seres humanos por edades y defines que necesitan hacer ciertas cosas en ciertos momentos, estás tocando, sobre todo de los 0 a los 6 años, que ahora ya van a guarderías, estás tocando delicadamente una de las partes de aprendizaje más necesarias para el resto de la vida. Es decir, en pocas palabras, no todos los niños caminan en el mismo año, no todos los niños hablan en el mismo año. Sí, De sí, hecho, está más que comprobado que lo que consideramos genios han sido siempre o echados de las escuelas o no empezaron a hablar hasta los 7 años, como Einstein. 7 años. Entonces, esta este esta forma de militarizar el comportamiento y si no haces lo que toca hacer, te vas a castigar y te voy a humillar y vas a ser el último de la clase. Ojo, puedes haber nacido en enero o en diciembre, no importa, 12 meses de diferencia. Un niño puede tener más cercanía a nivel de edad con alguien de otra clase porque ha nacido en enero del año siguiente, puede tener más cercanía que de su misma clase porque ha nacido en enero de ese mismo año. Y esa es la el criterio por el cual se unen los claro, alumnos y alumnas. Eso claro. es muy grave, porque cuando Sí. tú enseñas a leer o a escribir a un niño que todavía su, psicomotricidad no está preparada para hacer eso, lo vas a traumatizar. Sí, sí, Es así de sencillo. sí, sí, así. Sí, sí, totalmente. No, Y cuando s yo me refería a educar, formar, enseñar, no me refería al método actual que, bajo el cual en nuestra civilización actual nos venimos formando, ¿no? Las escuelas, los colegios, sino que me refiero a que es necesario para cualquiera, es vital el adquirir conocimiento, entendimiento, manejo, sabiduría, el nombre que le querramos poner, no de la forma en que nos toca hoy en día, porque es muy nefasto, pero sí, digamos, no sabría cuál es la mejor forma de todas las que hay, o si es una combinación de varias, o si cada cultura tendrá la suya propia, pero sí que el observar a cada niño y el entender por dónde le va su interés y ahí darle ánimo, apoyo, estímulo, a la vez de cuidado y protección, creo que como que el niño solo va a ir queriendo más y más y más y más y ahí se le empieza a abrir ramas de diferentes cosas, ¿no? Pero eh, sí, nunca profundicé en el tema de cuándo y cómo se formó la educación, el sistema educativo actual, pero
a todas luces es Pues triste, ¿no? Por no decir otra cosa. eso es lo que nos va a dar la clave para entender, o al menos para seguir el hilo de lo que estamos diciendo, que fue lo que otra de las cosas que a mí me abrió los ojos, me hizo despertar en este sentido. Y es el texto que tú decías antes, que es un texto que dice, en 1806 las tropas napoleónicas humillaron al ejército prusiano en la batalla de Jena. Fue el comienzo de la educación pública. El filósofo prusiano Johann Fichte, en su famoso discurso a la nación alemana, aseguró que la catástrofe era completa responsabilidad de la independencia de los alemanes. Era necesario un pueblo sumiso y dominado por las consignas gubernamentales. Así sugirió que el Estado debía moldear a cada persona y moldearla de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa distinta a la que el Estado desee que quiera. ¿Qué tal? Y solo vamos a compartir esta parte, porque luego se puede expandir más la información y luego porque llevamos 56 minutos. Y es una información que se puede encontrar muy fácilmente y ya adelanto que pone la piel de gallina de cuando empiezas a encontrar eh, las, todas las leyes que se hicieron respecto a cómo debía de ser la educación. Y a mí siempre, cuando veo lo simple que son muchas cosas, cuando ves un colegio, te das cuenta de que tiene esencia, respira militarismo. Es un El- centro cerrado, que muchas veces tienen hasta pinchos para que no se puedan escapar. Cuando los niños y las niñas están ahí, la autoridad es de los profesores. Ojo con esta parte que tú la conoces muy bien, de la identidad y del el Estado y las propiedades del Estado. Cuando están ahí dentro, que esta es la nueva moda de los colegios, si no lees cuando te toca, si resulta que eres disléxico, como Leonardo da Vinci, por cierto, pero resulta que eres disléxico, van a decírtelo, si no les haces caso, te van a diagnosticar algún trastorno de los suyos y van a medicar a tu hijo. Y están en su derecho de legalidad, que como sabes bien, y lo has dicho muchas veces, le llaman ley y no es ley, porque no nos cansaremos de decir que la ley es inmutable, inherente y vinculante, y eso son normas como mucho, no son leyes. Por eso le podemos llamar legalidad, como para entrar un poco en... normativas, sí, 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 son normativas. y Ujú. eso está ocurriendo ahora mismo si no lees a la edad que los demás leen, cuando a lo mejor lo que estás desarrollando es la psicomotricidad de un pintor, o de un Sí, acróbata, o de, no sé. sí, 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 no recuerdo bien, me parece que en uno de los materiales que citaste para compartir de Juan Antonio Pérez, un video que vi que presentaron ahí en Barcelona, él explicaba que el origen, tal vez me equivoco, pero me parece que decía que el origen de la forma de estructurar la educación actual empieza en Prusia y eso, que nosotros lo tenemos eh, como el origen en nuestra civilización occidental, él dice que eso ya se deriva, se remonta a Sumeria, o sea, que en aquella época ya había educación estructurada, tipo jerárquica y vertical, como una estructura esclavista, ¿no? Lo que hoy conocemos ya viene desde aquella civilización. Tendría que volver a ver el minuto que lo señala para referírselo a la gente, pero los invitamos a que después vean que esos enlaces están al pie de este video. Y bueno, es un poquito lo que después, cuando lo cites, Eva, lo voy a compartir. Perfecto. Y recordemos que este tipo de educación es la educación llamada pública, es decir, es la educación de el esclavo y la esclava. No, los hijos de según quién no van a estos lugares. Es decir, entendamos que estos lugares son centros de adoctrinamiento para que luego puedas estar 8 horas produciendo lo que te digan y estar trabajando para una empresa, que trabajar, ya sabemos, tripalium, 3 palos, una tortura que se le hacía a los españoles,
que puedas estar 8 horas fabricando algo o vendiendo algo que a lo mejor está destrozando Rumanía. Digo Rumanía porque ahora es, por lo visto, Bulgaria es donde se está yendo todo lo que no, toda la justificación del plástico que nos hacen sentir bien por reciclar plástico, porque eso es, lo saben hacer muy bien. Te hacen sentir bien si reciclas para que sigas comprando, porque en realidad el plástico viene del petróleo y es uno de esos grandes negocios, igual que los blisters de las farmacéuticas, y consiguen que te sientas bien haciendo algo. Entonces, es como empezar a ver, no, esto es, la primera vez que lo oyes es un poco impactante, ¿sí? Y bueno, poco a poco, con paciencia, paso a paso y dándonos cuenta de que en realidad todo tiene un sentido. Yo, por ejemplo, como soy un poco más pragmática porque tengo en mi vida un montón de cosas que me apasionan y que me encanta hacer, lo de que investigar es una de ellas, ya cuando me voy tan lejos ya no tengo ni idea. Yo no lo sé si los sumerios, si en este caso Juan Antonio lo ha demostrado, genial. Tiene un libro que yo tengo la suerte de tener a Plural 21, que es una asociación que hace cosas maravillosas respecto a la conciencia, al despertar, a la comunidad y a la cooperación, y la tengo muy cerca de casa. Entonces me gusta irme allí a comprar los libros para poder hacer un poco de comunidad. Y tiene un libro que se llama Metáforas para la deseducación social. Creo que el libro se llama igual que el vídeo que acabas de recomendar o lo Lo que has estoy puesto. buscando, sí, sí. Se llama Ujú. Reflexiones sobre la cría del ganado humano. Y la verdad que es un hombre como muy, muy cercano, muy directo, que ha vivido muchísimo. Es un hombre que se le nota, que tiene un sentimiento hacia el ser humano muy, muy honesto y muy empático y que ha visto muchas cosas y que se atreve, que es lo que normalmente no se atreven. Por eso también he nombrado antes a Manel Sansegarra, porque se está atreviendo a hacer algo, como tú has dicho, que antes ya decía mucha gente, pero como no tenía, esa es otra cosa que dan los colegios y toda la institución educativa terrorista y criminal, lo que hace es ofrecer titulitos en el que entonces tú puedes decir ciertas cosas y si un enfermo acaba de morirse y ha hecho una experiencia cercana a la muerte y la puede relatar y luego lo dan por loco y lo empastillan porque está loco. Pero en cambio, si es un doctor y que lleva un montón de años en el hospital y que ha hecho un montón de cosas, pues eso nos permite creérnoslo más. Bueno, vale, ok, vamos a aceptar que ahora mismo tenemos todavía esa forma de pensar todavía. Y bueno, a mí ahora mismo, amigo, me da exactamente igual, porque yo lo que hago es ver lo que está ocurriendo y veo los colegios y veo que funcionan con una alarma y compartimentalizan la mente. O sea, te enseñan geografía, luego te paran de golpe, enseñan matemáticas, paran de golpe, enseñan física, paran de golpe, pero ¿eso qué es? Si nosotros no Sí, funcionamos así. y ¿Para nunca, qué? nunca, nunca te lo vinculan, porque si te dieran la matemática en relación a la geometría, a la ambientación con el espacio, al manejo del cuerpo, a cómo diseña la naturaleza, si te vincularan todo eso, estaría buenísimo, pero el tema es que jamás, jamás sucede eso, al contrario. Claro, porque si te vas Ahí, a un río ya lo tienes todo en el río. En el río tienes física, tienes geografía, tienes matemática, tienes química, lo tienes todo allí. Y tú puedes experimentar eso. Pero eso no interesa. El aula te meten en un sitio en el que te encierran para mostrarte algo a través de libros o de pantallas o de imágenes que realmente no es. No estás viviendo una experiencia de lo que realmente es. sí, corazón, ahí estoy compartiendo el video de quien estábamos hablando, Juan Antonio Pérez. Yo ahí lo escuché nombrar lo que dije hace un ratito, no me acuerdo el minuto hay un montón de cosas para sacar ahí que me parecieron alucinantes. Eh, Después voy a compartir alguno otro de los que trajiste para citar. Eh, este lo voy a sacar de... Bueno. Eh, Es importante, siempre digo es importante y después de decirlo siempre pienso, si es que hay algo importante, eh, en este caso, o con la intención que tenemos, que es despertar y y y poder tener una perspectiva más humana, en este caso, porque, por ejemplo, Juan Antonio lo dice muy claro y le llama cría de ganado humano, o sea, le llama así, quiero decir, y lo demuestra y explica muchas cosas. Entonces,
lo que queremos es recuperar esa humanidad y dejar de ser ganado vacuno normalmente. Eso es un juego de palabras interesante para que no nos pongan censura. Y, y podemos comprobar que, por ejemplo, en los colegios, la historia que nos venden es la historia que está contada eh, por los que vencen, ¿sí? O sea, la historia que te dan, la que te cuentan, es la que te ven, de quien ha vencido. Por ejemplo, el famoso descubrimiento de América. ¿No? ¿Quién descubrió América? Pues nada, tú repitiendo, porque siempre al cerebro reptiliano, como los reptiles. Claro, pues eso también es muy divertido, ¿no? Por eso los reptiles. Y, y tú sabes quién descubrió América. Y cuando vas a América, ves claramente una huella oriental antigua, muy antigua, que tú te preguntas de dónde viene, si fue Colón quien descubrió América, ¿sí? Entonces, solamente el apunte de que la historia la cuentan los vencedores, muy importante. Y que hayan vencido no quiere decir que sean los buenos. Es muy importante eso Claro. también. Eso me gusta y daría para ampliar mucho. Supongo que habrás oído nombrar la leyenda negra, si no te lo nombro para que lo mires, porque fue todo un plan del satanismo para demonizar lo que hizo España en América, que no es lo que nos contaron las escuelas. Obviamente cometieron errores y delitos, pero muy lejano a lo que nos contaron en la escuela. Sí, es verdad que no fueron los primeros que llegaron, como decís vos, hubieron vikingos, hubieron chinos, eh, hubieron civilizaciones no humanas, en fin, es sumamente amplio como para poder ahondarlo mucho más y hay evidencias cada vez más, hay esqueletos de gigantes, bueno, que engancha con lo que en la Biblia dice que hubieron seres no humanos que se mezclaron con las humanas, desarrollaron una raza de gigantes, vamos a dejarlo por ahora ahí, pero sí, siempre los que ganan crean el relato y bueno, lo que nos cuentan en las escuelas, ¿no? Y en los libros y en las universidades sobre todo, y en las religiones, que no hay que dejarlo de lado. Bueno, eso nomás, comparto algo que tenés en tu canal, en tu página, está en YouTube también, un documental muy interesante. Mientras vos vas a ir continuando con lo que compartís con tu discurso, voy a ir pasando los otros enlaces que recomendamos a la gente que vean que son materiales súper nutritivos. Y en este caso, el blog que estás mostrando ahora tiene si os fijáis, tiene una lupita ahí a la derecha, al lado de acerca de Eva. Y la verdad que es una página web que utiliza un buscador muy rápido y muy efectivo. Entonces, si tú le das a la lupita y pones la palabra que sea, por ejemplo, si ahora estás escuchando el tema de educación y pones educación, te va a sacar todos los posts que están relacionados con educación, como ahora muy bien está haciendo mi querido azafato. ¿Verdad que no me ahí está, ahí está. ¿Ves? En este caso, lo que tú vas a ir mostrando ahora, pues ya salen y cada uno es un post y tú puedes entrar y ver la información que hay relacionada. Mira, en este caso también está una de las partes que hablábamos ahora, que es cuando hemos leído el texto de que en 1806 las tropas napoleónicas humillaron al ejército prusiano, es lo que se llama la educación, la trampa totalizadora. Entonces, a partir de ahí se puede también tirar bastante del hilo. Hay cosas que están compartidas y luego hay cosas también que escribo yo, que eso a que le interese bien. Y en este caso, los primeros son lo que tú vas a enseñar ahora, que es este documental espectacular que me mostrabas antes. Sí, Y lo perdí un poquito de vista, pero bueno. no, es el primero, sí, este primero, ahí Acá lo está. tienes. Es lo que Perfecto, tiene ser un la buscador. educación. Sí, Sí. yo lo vi hace mucho y me encantó. Ahora voy a buscar otro que que encontré en tu página. El de un crimen llamado educación, ¿verdad? Ese es uno, Eh, sí, déjame que lo encuentre para compartirlo. Sí, lo importante es ver cuantísimas personas están haciendo una labor espectacular de
atreverse a explicar cosas que nos permiten abrir los ojos y la conciencia a algo tan importante como es la educación, que la palabra educación no se pone muy de acuerdo en la etimología porque dicen que viene del latín, que es educere, que es hacer hacia afuera, que entonces explicaría un poco por qué le llaman educación, porque lo que quieren es que hagamos lo que quieren que hagamos desde fuera. Y hay otra corriente que dice que es hacer, o sea, que lo que hay dentro, hacerlo hacia afuera. En cualquier caso, eh, dejarlo en manos de instituciones terroristas es un error. Y antes dije que la primera causa de muerte en España actualmente es el suicidio y es sobre todo en seres humanos entre, creo que eran 15, ahora no sé si eran 15, 16 o 17 y 30 años. Sí, sabés que acá hace unos cuantos años atrás, no te sabría precisar cuánto, pero yo vivía todavía en Santa Fe y hace como 6 o 7 que estoy acá, ya era el primer índice de, no lo quiero nombrar por YouTube, pero lo que estás diciendo acá pasaba en la niñez y en la adolescencia, antes del encierro domiciliario, del trapo en la boca, de todas esas cosas, ya pasaba, solo que, o sea, lo comentaban médicos entre amigos, ¿no? O sea, no salían las cifras oficiales, obviamente. Tiene que ver con lo que estamos hablando del vínculo, del nacimiento, del trato, de la educación. Y el hecho de que no salga en los supuestos, bueno, en lo que se llaman medios oficiales, nos quiere dar que pensar. ¿Cuál es la razón por la que sí que nos cuentan que han movilizado un equipo de militares que han ido a asesinar a gente porque no piensa como ellos, sin problema? Y en cambio no me cuentan que antes de la Sí, pandemia sí, sí, esta, sí, sí, a ver si diciéndolo largo, no sé, no del tarda, plan endémico, sí, del sí. plan endémico. Y ya ocurría porque en realidad esto, o sea, ese plan solamente sigue siendo parte de toda esta estructura montada y probablemente pensada en los institutos de control mental tipo Tavistock y cosas así. Es decir, simplemente esta forma de vivir hace que nuestra genialidad no exista. Entonces, si yo no vivo expresando la genia que tengo dentro, voy a vivir una vida miserable y me voy a convertir en una zombie que va haciendo cosas constantemente y que ni siquiera me cuestiono, que considero que tengo 8 horas al día para dedicarle a alguien que no tengo ni idea quién es, si es un psicópata, si es un violador, si es un torturador, si es una psicópata, quiero decir, da igual, ¿eh? Y yo voy a poder hacer eso solamente porque estoy educada así, porque no estoy conectando con mi genialidad. Y si no expresamos quién somos, estamos muertos en vida. O sea, Sí, ahí Eva, estoy compartiendo otro de los documentales que le sugerimos a la gente. Yo lo voy a ver, no lo he visto todavía este. Tengo entendido que participaste vos también ahí. En, sí, hice en un la- en- cameo, bueno, más motivos para verlo todavía. un cameo pequeño, ¿eh? Bueno, Sí. debe ser súper interesante. No quiero dejar de mostrar, aunque sea como para incentivar a la gente que Sí, que lo veáis sobre todo porque esto Carlos González es un ser espectacular y él escribió un libro, él es profesor, ha sido siempre profesor y veía que no llegaba, o sea, que no le permitían hacer lo que él sentía y lo que hizo fue escribir un libro que se llama 23 maestros de corazón. Y en ese libro, que es muy bonito, lo que hace es 23 maestros, incluye, o sea, por eso se llama 23 maestros, porque incluye a los alumnos. Entonces, él todavía está haciendo cosas magníficas, está haciendo temas de educación que recomiendo. Y le picaron, ese libro es un libro que se expandió mucho, aunque fue autopublicado. Y le picó a la puerta este hombre que también es magnífico, que es Pablo, el que ha salido antes de Naranja,
que Pablo tiene una productora que es Alea y le picó a la puerta, y Carlos es, para mí, uno de los seres humanos más atrevidos que yo conozco. De hecho, él y yo compartimos lo que él le llama el espíritu indomable. Él me dice, yo te mando cosas, Sebas, para que tú las hagas porque tú tienes el espíritu indomable. Lo cual quiere decir que él también tiene el espíritu indomable, obviamente. Y entonces le picó a la puerta Pablo y le dijo, mira, he leído el libro, ¿tú te atreverías a hacer esto en real? Es decir, vamos a poner cámaras, vamos a conseguir 11 chicos y chicas y vamos a ponerlos en un aula y lo que pone en el libro vamos a hacerlo en real, no sabemos lo que va a pasar. Tú haces de profesor en esa energía que tú realmente estás diciendo que es la que necesitan los alumnos maestros y vamos a poner cámaras. Y yo, Claro, y entonces, ahí le realizaron. sí, la versión que pasaron por televisión española, él se reía mucho, decía, Eva, que me lo han puesto en televisión española, si esto va en contra de todo el sistema del que estábamos hablando. Y, Sí. en televisión española le pusieron una versión más corta y luego habían creo que salían 2 personas. Me parece que Les era Pablo que conté, también explicaba y me claro. pidió a mí si podía salir y nada, pero yo salgo 2 minutos. Bueno, al margen, digo, también lo vale por eso, ¿no? Pero por tu participación, pero digo, estamos un poquito compartiendo el material. A veces le decimos investiguen, investiguen, y la idea era darle un poquito de enlaces o documentales, además que hay muchos libros, tus libros, de mucha gente. Eh, Ahora voy a buscar otro. Mientras ibas hablando, porque tenemos varios acá, pero... Ah, este acá está. Espera. ¿Te suena Milgram? Bueno, esto es, creo que requiere seguir un poco el hilo que hablábamos de la educación, Ujú. Sí, eh, sí. o de digamos, de los institutos, de los colegios, ¿no? Ujú. De cómo se estructuran para perder el libre albedrío, para perder una anécdota que cuando yo estudiaba aquí en España había una cosa que se llamaba EGB, que era Enseñanza General Básica. Y curiosamente en la Enseñanza General Básica había una serie de La asignaturas conformidad que eran final. obligatorias y habían otras asignaturas que eran optativas. Y siempre me llamó mucho la atención que se podía elegir entre religión o ética. Y me pareció muy significativo. ¿Cómo puede ser que pueda elegir una cosa o la otra? ¿Qué pasa? ¿Que la religión no tiene ética? Claro, y la respuesta es, la mayoría de ellas no. Es decir, Es que no nos alcanza el tiempo, no tenemos demasiado tiempo. lo, lo que se entiende, o sea, lo que significa religión, la palabra viene de religare, que es volver a ligar, que creo que lo hablamos en el primero también. Entonces, claro, ahí yo me pongo delante, en medio, una vez más, y te digo lo que tienes que hacer, pues la ética ya me dirás dónde la dejamos. Claro, sí, algo sin pie ni cabeza, es un Frankenstein. Sí. Y Una, esto que Didi, perdón. no, no, una compartimentalización, un poquito de lo que veníamos hablando, de que censuran de acá, sacan de allá, pongo un poquito de lo que me interesa que sepan, lo otro lo oculto, y bueno, sí, Claro, una espiritualidad sin ética termina siendo la religión, ¿no? O sea, exacto. De hecho, ya nos tenía que haber dado una pista que nos dejaban elegir entre una de las dos. Y lo que hace esa compartimentalización, que quiere decir poner en compartimentos, por eso clase A, clase B, 10 años, 11 años, geografía, matemáticas, es una continuidad de la famosa separación que acabamos de hablar del parto. Es decir, separamos al niño de la madre, separamos a lo natural y le ponemos lo artificial, y ahora seguimos compartimentalizando el cerebro para poder hacer con ellos lo que nos dé la gana. Porque básicamente la clave, que es una de las cosas que explica este experimento que estás compartiendo ahora, que se llama Milgram por el nombre de quien lo llevó a cabo, y se puede encontrar, hay muchísimos, antes costaba mucho encontrarlo, y ahora lo puedes encontrar en muchos vídeos, lo comparte mucha gente y lo hablan muchísimo, porque era un experimento en el que se demostró, Milgram estaba como obsesionado con cómo podía ser que se hubieran hecho los crímenes que se hicieron
en la Segunda Guerra Mundial y que cuando les preguntaran en los famosos juicios de Nuremberg qué era por qué habían hecho eso, dijeran: "Yo solamente cumplía órdenes". Entonces, él se obsesionó con la idea de, ¿puede ser que una persona buena, entre comillas, haga este tipo de actos criminales, aberrantes, violentos y agresivos solamente porque cumpla órdenes? Y entonces hizo un experimento, y era un experimento a ciegas en el que se funcionaban voluntarios. Entonces les llamaban, los ponían en una sala, lo voy a explicar así muy rápido porque se puede ver por internet y así no utilizamos tanto tiempo, y se decía Ujú. que se iba a hacer un experimento, entonces se ponía a uno en cada sala y uno que era el que no sabía de qué iba, tenía que hacerle preguntas al otro que le iba escuchando ¿no? Conectaba un interfono y le escuchaba y iba haciéndole preguntas. Si el otro contestaba bien, podía pasar a la siguiente, si el otro contestaba mal, le daba una descarga. Entonces, cuando le decían esto a la persona, le enseñaban lo que era la descarga. Le decían: "Mira, la descarga es pequeña la primera", y se la ponían y claro, saltaba porque era una descarga grande y llegaba a una serie de voltios hasta poder matar a la persona, ¿sí? Y entonces el experimento estaba basado en que había una figura de bata blanca que era el que llevaba el experimento. De Y autoridad. exacto, que era lo que Milgram quería demostrar. Y entonces, los resultados fueron bastante escalofriantes porque hubieron personas, claro, cada vez que iba subiendo el volumen, el otro, que era un actor, hacía, pues, gritaba o para asegurarse de que la persona que estaba llevando a cabo el experimento sabía que estaba haciendo daño a la otra persona. Claro, Y muchas veces se buscaba, ¿no? Se ve como la persona busca digamos, a la figura de la autoridad, y la figura de la autoridad solamente dice: "Continúe con el experimento". Entonces, no todo el mundo se levantó y dejó de hacer ese experimento. Entonces, eso es algo que queremos reflexionar sobre hasta qué punto han manipulado nuestra mente para poder dañar a alguien sin una sola razón, más que cumplir las órdenes de alguien que no sabemos ni quién es, y que nos está diciendo que dañemos a otro ser humano. Eso explica todo lo que estamos hablando ahora. Eso solo lo puedes hacer si estás traumatizado, porque esto me lo invento, no lo cuenta el experimento Milgram, y me lo invento de los años que llevo haciendo estas cosas, que hay un miedo a que la autoridad, a no seguir lo que está diciendo la autoridad. sí, tiene que ver con... espera, quiero compartir algo que habías traído también, el guerrero pacífico. Por aquí está. Sí, tiene que ver con cuando nos desconectan con el amor, con la confianza en uno mismo, en lo que uno es, lo que uno sabe, la responsabilidad de uno frente al otro, frente al, digamos, de hacerse responsable por los actos de uno y no por lo que me dijo la autoridad. Eh, cambiamos de paradigma, ¿no? Como venimos hablando, todo nos lleva a que el individuo termine automatizado, obedeciendo a la autoridad, sea con un disfraz o con otro, ¿no? Un médico, un policía, un juez, un presidente, un sacerdote, un rabino, un imán, y todos se desembaracen, se saquen la mochila de lo que yo digo y hago es mi responsabilidad. Y eso, o sea, es como ceder la autoridad de uno en alguien de afuera, ¿no? O sea, ese es un poco el plan del satanismo para manejarnos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eso es lo que se consigue en los colegios. Y por eso es tan importante darnos cuenta de este tipo de de funcionamiento. Porque para poder vivir una vida en la que seamos libres, que es parte de lo que estamos hablando aquí, para ser libres necesitamos ejercer el libre, una vez más, albedrío. Y para hacer eso necesitamos tener opciones. Y si las opciones no nos las han dado, porque nos han dicho quién ha descubierto América y no sabemos quién la ha descubierto porque no hemos ido a América,
no podemos ejercer el libre albedrío porque nos viene dado por lo que nos dicen. Si ya se considera una autoridad un tío o una tía con un uniforme, con una porra y con una placa, o con un título en la pared, no tengo opciones de poder conectar con mi sabiduría interna, con mi autofagia, con mi sabiduría. Es que no, o sea, Claro, ahí cuando vos decías que tenemos la libertad, eh, lo hemos nombrado, lo hemos dicho, lo vuelvo a resaltar porque a veces si hay gente que engancha, digamos, no ha oído ni visto lo que venimos hablando en lo previo, incluso en el video anterior, siempre hablamos de que la libertad va íntimamente unida a la responsabilidad, ¿no? Porque yo puedo hacer lo que quiera siempre que no dañe a un otro. O sea, eso, digamos, desde esta óptica no existe la libertad de que hago lo que quiera sin ninguna consecuencia. Pero sí lo que estamos queriendo decir es esa libertad de elegir por nosotros mismos, hacer lo que querramos, con la conciencia de no generar un daño ulterior a un otro, pero no, digamos, con esa precaución, no someternos ni ceder esa responsabilidad de elegir y dejar que otros la tomen y decidan por nosotros, como vos decís, un policía o cualquier otro que juegue el rol de autoridad. Sí, 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 totalmente. ¿cómo puede ser que en los colegios una de las grandes situaciones que se dan es el bullying? ¿Qué es el bullying? Abusar de otro. Si estás abusando de Sí. otro en un entorno que se supone que debería de ser un entorno protegido, hay algo que no va. Entonces, eso Sí. que estamos nombrando y que nos hace falta, porque a nuestros cerebros sí que los han programado en ese sentido, y hemos sido capaces de, algunos de nosotras, encontrar un trabajo, y creernos esa frase de no hay nada personal en lo que hago, y hacerle daño a otro, porque no hay nada personal en lo que hago. Ahí es donde entra el poder de la palabra, y es, si yo estoy creyendo algo que ni siquiera sé, y estoy repitiendo, estoy generando constantemente lo mismo, y el sistema necesita seres humanos que sigan diciendo no hay nada personal en esto, pero tengo la bota en tu cuello. Y necesitan hacer que te lo creas, que no te lo puedes creer, porque luego te has de hinchar a medicamentos, porque, vamos, si algo está clarísimo, o al menos yo lo veo clarísimo en otros seres humanos que hacen cosas, y como hablábamos justo este mediodía con una amiga y decía que cuando se siguen los protocolos de los reglamentos, por ejemplo, en el mundo de la medicina alopática, se siguen una serie de protocolos que van en contra de la humanidad. Por ejemplo, lo que decías antes, que ya hablaremos en otro capítulo, el tema de la muerte, cómo no se respeta, o el tema del parto, vamos a hablar del parto, porque llevamos hablando en este capítulo del parto. Y se llevan a cabo protocolos que simplemente están diseñados, y a veces hablas con algunas personas y te dicen, no, es que yo sé que esto no está bien, pero es que me estoy jugando el puesto de trabajo, o se me va a caer el pelo, o necesito curarme en salud. Y ese tipo de cosas que hasta ahora parecían inocuas, es más, hasta ahora eran una forma de si conseguías hacer eso, era casi digno, ¿no? Las personas que más riqueza y fama, fortuna y títulos tienen son las personas que han sido capaces de hacer eso. Y eso ahora ya, en el momento que estamos en la humanidad, eso ya no funciona. Porque no puedes dormir cuando haces eso, porque lo sabes. Y cuando sabes algo ya te pueden colgar de los pies del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento, que lo vas a seguir sabiendo igual. O sea que, y eso es algo en este momento de la conciencia y de que ya es un momento en el que estamos sintiendo que como especie no podemos saltar a la conciencia porque no dormimos, porque nos volvemos miserables, porque nos volvemos grises, porque estamos apagados, porque nos morimos en vida, que la muerte no tiene nada de malo, pero ya me entiendes, y no te salva nadie de eso. O te hartas a Sí, alcohol, o te hartas a drogas, o te hartas a sí. críticas, es la única manera de hacer algo así. Sí, totalmente. Hago un paréntesis acá
que para la gente que no lo sabe, nosotros lo sabemos, pero lo aclaro, estamos hablando de los seres como nosotros, con empatía, con simpatía, con eutonía, con sensibilidad, con solidaridad, con poder ponerse en el lugar del otro y buscar ese equilibrio, porque después están los otros seres que le decimos psicópatas, con diferentes nombres, que no les va, ni les viene, ni les entra, ni les sale nada de lo que estamos hablando, porque no tienen otra lógica y no, pero ese, digamos, es otra humanidad, otro capítulo, no nos estamos refiriendo a eso. Paso a otro video que había, digamos, dentro del programa nos quedaba un poquito, si te parece, tema medios de comunicación, que va un poco todo unido a lo que venimos hablando, y bueno, la propaganda, ¿no? Todo, en este caso de los medicamentos, como un poder económico, uno de los tantos ramas de poder económico que manejan quienes manejan la banca privada y los medios de comunicación. Pero bueno, eso... Sí, es importante ir detectando, sobre todo en la publicidad, ir detectando el mismo patrón. El patrón de la hipnosis y de la autoridad. Cómo, gracias a haber nacido en hospitales y haber estado institucionalizados en centros de adoctrinamiento, somos capaces de que alguien nos diga, me duele la cabeza, y le digas, tómate que yo alucino cuando escucho esto. Pienso, ¿cómo han conseguido hacer tal campaña como para que una compañera de trabajo crea que te está haciendo un bien porque lleva en el bolso una pastilla que te va a salvar del dolor de cabeza, que lo estás teniendo porque estás trabajando en un lugar en el que no quieres trabajar? Y que gracias a no parar ese dolor de cabeza vas a poder hacer algo, mirarte al espejo cuando estás trabajando donde no quieres trabajar, averiguar quién eres y vivir la vida que quieres vivir. Claro, a base de medicamentos, todo esto se va tapando y tapando y tapando hasta que, bueno, no sé exactamente cuál es el final de este tipo de cosas. Y queremos entender que hacemos esto porque se ha hecho una campaña para que esto sea así, y se ha hecho con una cantinela en la televisión, que la televisión es una forma, se diseñó como forma de programación que emite una frecuencia, que es la misma frecuencia que emite la madre cuando el niño la necesita, por eso somos capaces de estar horas así, que parecemos tontos, que tú dices, madre mía, es que no, o sea, ¿cómo puede ser que esté mirando una frecuencia? Pues eso está estudiado. Hay un libro muy interesante, creo que se llama Gerrymander, que es las 4 razones por las que no ver la televisión. Y era uno de los primeros que empezó a hacer anuncios, empezó en el inicio de la televisión a hacer anuncios, entonces empezó a cuestionarse, bueno, ¿cómo puede ser que un anuncio en la televisión valga tantos millones? Porque ya empezó valiendo millones. ¿Por qué? Pues porque sabían que era la forma en la que se podía programar, en la que tú hoy en día puedes conseguir que la gente beba veneno gracias a eso. Y lo consigues y se beben litros y litros y litros por segundo de veneno, porque se ha pagado una campaña en un objeto que está diseñado para entrar en las neuronas de la mente gracias a los colores y a otras cosas. Eso ya es mucho más técnico, y si alguien quiere investigarlo, lo puede investigar. Y Sí, gracias a sí. eso bebemos veneno. Uno de los, como ejemplo, esto que estás diciendo, lo nombra también, que lo teníamos ahí como referencia para mostrarle a la gente para que investigue, uno de los videos de Carmen Huerta que habla sobre el lenguaje y pone el ejemplo, porque era muy gracioso, pero muy didáctico, esto que está diciendo, que cuando te ofrecen para una propaganda para venderte un auto, te dicen, por el lado del lenguaje racional, lógico, consume poco, es eficiente, bueno, las características técnicas del auto. Y por el lado del lenguaje simbólico, emocional, perceptivo, la imagen, la música, te ponen un vago con toda la pinta, te ponen una mina con toda la facha, y vos te compras ese auto rojo porque te entró por lo emocional,
y por estas frecuencias que van directo al inconsciente y no por la lógica que uno dice, no, me compré el auto porque la verdad que consume poco. Y eso es un poquito, lo traía como anécdota a lo que estabas diciendo de la manipulación que está súper estudiada con los colores, las frecuencias. Y digamos, podríamos ampliar muchísimo si lo vinculamos con lo que a la gente han estado colocando por los alimentos, por el agua, por el aire y por las cositas a través del cuerpo, por unos tubitos finitos que se inyectan, que conectan las células con antenas y con satélites y desde un lugar remoto a nosotros no, pero a quienes no están ignorando todo esto les modulan las emociones, los pensamientos que deduzco, esto no lo sé, pero deduzco que debe tener algo que ver porque hay tanta apatía o quietud frente a, no en todos lados, porque hay mucha gente que se ha despertado y está activa, pero en cuanto a cantidad, si vamos a números, es como asombra ver la cantidad de gente que todavía no puede o no quiere ver la realidad que estamos, o sea, el tren fantasma en el que estamos atravesando, ¿no? O sea, como asombra. Y por eso es tan importante hacer este tipo de cosas, porque es una forma de expandir. Solamente que haya una persona viéndolo ahora mismo, ya, ya, ya sigue la cosa. Entonces es importante eso para seguir conectando con nosotras y para hacer lo que realmente nos cuenta nuestra guía interior, básicamente. Esta es Ujú. Carmen, que Carmen es una mujer espectacular y estos vídeos, ella sabe muchísimo del lenguaje y lo que decías antes, sobre todo con ella, este es creo que es justo el vídeo que hizo con Alicia Ninou, que es una periodista también muy valiente, Alice se llama, Alice, y sí, ajá, y Alice sí. han hecho un documental, por cierto, ahora que creo que se llama Una dosis de realidad. Ah, Y ese no lo vi. tiene que ver con estos tubitos que tú dices y cómo, desmontan la teoría microbiana. O sea, han hecho Claro, todo un trabajo para ver que se dice pasteurizar porque era Pasteur el que se inventó una serie exacto. de cosas y que cada bicho de estos tiene el nombre del tío que lo patentó, básicamente. Y, entonces han hecho ella lleva mucho tiempo, yo la conozco hace mucho tiempo, justamente gracias a lo de Entre Maestros. Y y Carmen, porque cuando le ocurrió en este que estamos viendo ahora todavía no había pandemia. Entonces, para ella la pandemia fue como: "Bien, ahora podemos expresar porque se va a ver claro". Si dicen hola, es que están utilizando, no, perdón, no la de hola, sino la ola, ¿no? Segunda ola, Ujú. tercera ola, cuarta ola, están utilizando un lenguaje simbólico. Sí, Sí, ahora me doy cuenta que quería compartir otro de Carme donde habla eh, siempre habla de lo mismo, ¿no? El lenguaje, la manipulación, pero está más en relación a lo que estamos hablando hoy, pero discúlpame que te interrumpiera porque en el otro salía cómo nos manipulan con el lenguaje, algo así era el título, me confundí sí, de video, pero bueno, lo importante es que la sí, gente vea todo este tipo de material. claro, igual lo puedes, bueno, no sé si se puede poner igualmente si la buscas a ella, em, te sale, Sí, porque, a ver, no utilices un buscador, que censura, sino busca un buscador un poco más, un poco más armónico, ¿no? sí, me confundí de video, pero ahora voy a ver si lo puedo ubicar mientras vos continúas hablando, pero lo importante es que la gente entienda que este tipo de divulgadores, informantes, investigadores, escritores, nombre que le querramos poner, le van a aportar mucho dato técnico y mucha experiencia más amplia a todo lo que estamos tocando un poquito por arriba. Eh, Es posible que el que buscas sea de plural 21, o sea, que si pones plural 21 y Carmen Jiménez Huertas, igual te sale, porque me parece que estaba en plural 21, ahora que lo era voy de a los buscar. pocos lugares donde se podía ir sin llevar bozal en aquella época. Y bueno, y si no, las personas lo encontrarán. Eh, Sí, otra cosa
otra cosa importante, creo, si es que hay algo importante, es que, es que todo esto que estamos expresando es para poder encontrar, para poder conectar con la libertad. Es muy importante. Hemos hecho estos 3 palabras, ¿no? Educación, ya le hemos dado un vistazo a la educación, y a partir de ahí se puede ir como tirando de los hilos. Y lo más importante es saber que nuestra mente está configurada como está configurada justamente porque hay una intención detrás diseñada para que esto sea así. Y, y eso hace que estemos generando y estemos expresando una serie de palabras que están vibrando a un nivel que no es nuestra verdadera esencia, que no es nuestra magnificencia, que no es amor, que no es respeto, que no es armonía. Y ahí solo podemos ser miserables. Es así de fácil. En realidad estamos dando como el antídoto al sufrimiento. Porque cuando te das cuenta de que todo esto lo sigues generando porque te lo has creído, tienes la opción y el libre albedrío de escoger tus palabras y poder decir solamente aquello que quieres ver manifestado en tu mundo, en tu mundo, en el mundo. Y como decías antes, de la regla de oro que la nombramos en el primer capítulo, cuando realmente, o al menos en mi experiencia, cuando realmente un ser humano llega al mundo de forma respetada, se sigue respetando y no se le adoctrina, no hace falta ni que se lo enseñes eso. Porque lo aprende naturalmente. Es decir, si está jugando con un niño y ve que sin querer le mete el boli en el ojo, ve cómo sufre. Sí. O sea, quiero decir, hay una parte nuestra, la empatía, la compasión, el respeto, todos estos valores son inherentes al ser humano. Para enterrarlos, necesitas ponerle algo encima. Y lo que han puesto encima es esta sensación que tenemos de que somos muy pequeños y de que no valemos para nada. Pero porque siempre ha habido alguien por encima que nos ha dicho lo que tenemos que hacer y seguimos muchas veces buscando esa figura y no nos atrevemos. Por eso casi todos lo que hemos sacado aquí son seres humanos que se han atrevido y que se atreven a hacer las cosas, que son las que despiertan y sintonizan con esa parte nuestra de libertad. Claro, sí, sí. Y como os decía, cuando no nos, o cuando podemos rehacer esa ruptura que nos ha generado o esa desvinculación con lo intuitivo espiritual, que es a través de ir hacia adentro, a través del amor hacia uno mismo y hacia el todo, eh, cualquier niño, también los adultos, cualquier niño, adolescente, entiende lo que está bien. O sea, no es una educación técnica externa, aunque se puede reforzar, pero es un autoentendimiento intuitivo, espiritual interno de cada uno, porque lo mamó de mamá, de papá, de los abuelos, digamos, si estuviésemos en una cultura sana, ¿no? Pero bueno, la idea es que teniendo en cuenta todo esto que estamos observando y compartiendo, es de a poco en uno mismo ir cambiando para después poder ir generando eso hacia el entorno, en principio con nuestros conocidos y afines, porque no lo podemos hacer en una velocidad superior a lo que permiten los procesos. Y si no, entiendo que nos iremos como nucleando o atrayendo o juntando quienes viviremos en sintonía y habrá otra parte de la humanidad que continuará en un esclavismo, ¿no? Más tecnológico, no sé. Hagamos nuestra parte y después dejemos el resto para la sorpresa. Me parece perfecto. De hecho, en inglés, libertad es freedom. Y dom, dicen que es el domo. Entonces, es liberarse del domo. Igual cuando ya salimos de aquí, igual todo esto sabemos que solamente es una experiencia y que depende del Claro. momento. Dom también sería dominio, freedom, kingdom, dominio del rey, dominio de la libertad, freedom, kingdom. Sí. El inglés tiene mucha información. Las palabras en inglés tienen muchísima, creo que son sincromísticamente, dicen que English
es el idioma de los ángeles. Por eso, Ah, angels. Angel. Sí, dicen que mucho de la Angel. estructura que se hizo con el idioma tiene, por eso el inglés tiene esa Claro. parte más Pues, sincronística. sí, puede ser. Dejo para otro encuentro algo que iba a citar hoy, pero no quise porque se nos va a hacer muy largo, que hay una cita en textos antiguos que también lo incluyeron en la Biblia, que la Biblia es una creación humana, que dice que bajaron los poderosos, los Elohim, comandados por un tal Yahvé o Jehová o Yihweh, sin vocales, la I griega, la W y otra Y, y dijo, estos están generando mucho conocimiento, vamos a bajar, vamos a confundirles el lenguaje, vamos a desparramarlos por todo el mundo, bueno, lo hicieron con guerra, destrucción, inundaciones, lo que se conoce como el diluvio, y ese pasaje que se conoce también como la Torre de Babel en la Biblia. Entonces, si teníamos una lengua en común, como dice Carmen en sus investigaciones, que podría ser el ibérico, y uno mirando un poquito la simbología visual del ibérico o del lenguaje de los celtas, de esa zona, eh, es prácticamente igual a la simbología de los hiperbóreos. Y Nicolás Paucar, un sacerdote andino contemporáneo, él, según el relato de sus ancestros, dice que los hiperbóreos es la humanidad original de este mundo. Después vinieron otros de afuera a hacer experimentos, guerra y generar esclavos para beneficio propio, y ahí empezó la historia de nuestra humanidad. Parece un poco como tirado de los pelos, pero si uno va uniendo una punta con otra, por lo menos hay encaje, ¿no? Hay encastre como para poder sospechar que estamos olfateando el origen de un origen común, y que después hubo una gran mezcla de información, de compartimentalización, como venimos viendo, distintas versiones, distintas historias, distintas formas de separarnos del amor, de lo intuitivo, de lo espiritual, y bueno, y acá estamos tratando de volver hacia De volver a conectarlo. La verdad que me sí, parece un tema muy interesante. Yo aquí me estoy aputando, ¿no? Apuntando, amputando, no, apuntando, sí. aputando. Y 3 más, tenemos muerte, historia y Torre de Babel. Entonces, creo que se puede dejar para expandirlo Sí, más. Más que nada, yo creo, para no hacerlo muy largo, porque no queremos hacernos pesados, amigo, creo. bueno. No, Y yo puedo. No, mentira. Sí, no por el vamos. tema, sino por el Sí, tiempo me sí. refiero, No, no lo digo. seguro. A mí me parece Mirá, interesantísimo. déjame que conspire contra el tiempo. Voy a mostrar un último videito de Carmen que tiene que ver con esto de que ella dice que el latín no es la base o el origen de nuestra, bueno, lo que dicen del castellano y todas las lenguas romances, y nada más que como para que la gente lo mire un poquito. Pero bueno, sí, nada más esto para ya cerrar también eh, la transmisión nuestra mostrándole eso, ¿no? Sí, ahí subió, ahí está. Bueno, sí, vamos a dejar un poquito o mucho para después. Vamos a dejar acá por hoy 2 horas de palabras hacia el Suficiente. universo. Eh, bueno, ¿querés ir cerrando? Eva, ¿querés que cierre yo con algo? Cierra tú con algo. Yo creo que ya hoy he hablado suficiente ya. Bueno, igual podemos compartir el cierre. A ver, voy a poner el título al final. De mi parte voy a decir muchas gracias. Fue muy grato compartir todo esto, Eva. Gracias a la gente que vaya a ver. Obviamente nos pueden escribir, sugerir temáticas o preguntas.
Eh, Estamos en la misma, tratando de sanarnos, de entender, de comprender, de buscar la verdad dentro de la gran cantidad de confusión que nos han impuesto y a la vez creando posibles soluciones para salir de esta educación horrible, de esta política falsa, de esta economía totalmente esclavista y demás que bueno, iremos posiblemente desarrollando eso y compartiendo en futuros encuentros si es que así los dos queremos. Bueno, yo... En catalán se dice si s'escau, que quiere decir si se cae, ¿no? En plan, si estamos haciendo y se cae, entonces estará ahí, Didi. Abro de vuelta la boca. Ok, Un día podemos hacer ok. 5 minutos hablando vos en catalán y yo en castellano y vemos qué pasa. No tengo mucha, o sea, me da igual en lo que hablar mientras me entiendan, en eso bastante. Y bueno, también como siempre me han gustado mucho los idiomas y me llaman mucho la atención, me doy cuenta de que hay, por ejemplo, Carmen lo explica muy bien, ella habla un montón de idiomas, entre ellos el catalán, y se ve mucha relación con las palabras en catalán y nos dan mucha información. Y yo voy a terminar con algo que me encanta y que también descubrí gracias a las palabras y que es la palabra limitante, ¿no? Cuando algo nos limita es porque estamos imitando. Si te fijas en la palabra, nos lo dice la propia palabra. Imitar. Eso es limitar. Entonces, es importante nuestra autenticidad. Es importante atrevernos a servir al mundo. Y eso tiene que ver con uno de los grandes valores fundamentales y una de las causas de alegría y de joya, que también se utiliza en inglés, joy. Y siempre que sea desde la autenticidad. A veces lo auténtico coincide con lo auténtico del otro. O sea, que no hace falta que lo imites, porque entonces ya no es imitación en el momento en el que es tuyo. La imitación es importante para mí, esta conexión de las palabras con el poder y las palabras con expresar se ve muy claro. Yo a veces me escucho decir cosas y tienen un tono parecido a la persona de la que le estoy imitando. ¿Sí? Y a veces digo algo y digo, anda, parezco mi madre o anda, parezco mi padre. Entonces quiere decir que estamos imitando y eso es lo que nos limita. Y es importante, si es que hay algo importante, es importante en las palabras darnos cuenta de que ya nos dan la clave. Si limitar tiene imitar en la propia palabra. Y muchas gracias a ti y a todas y a todos. Buenísimo. Voy a dejar porque iba a abrir otra vez y quedará para una próxima. Perfecto. Bueno, corazón. Un minuto, perdón, 1 hora 53, así que no llegamos a las 2 horas, estamos bárbaros. Podemos dejar que descansen unos 7 minutos hasta las 2 horas. Bueno, Dios mediante, el universo mediante, posiblemente en una fecha futura nos volvemos a encontrar y desarrollamos algún otro paquete de palabras que nos parezcan seductoras o atractivas. Magnífico, amigo. Un abrazo.